Tenga un buen día, ingeniero Humberto Ruiz Mejía. En esta ocasión le haremos la presentación de la tarea Exaula con el tema recopilación de información sobre poscosecha de frutas y hortalizas, como fruta zapote y como hortaliza brócoli, pero en esta ocasión solo le hablaremos sobre la hortaliza, el brócoli, presentado por los estudiantes Eric Mauricio Morán Martínez y Andrea Sofía Chávez Juárez. Como introducción, una buena poscosecha mantiene la buena calidad del producto hortofrutícola y permite el acceso a mercados dinámicos y exigentes como los supermercados. Por otro lado, en la medida que se mejoran estos procesos, se abren oportunidades a la exportación de productos orgánicos. También la poscosecha comprende las etapas de selección, clasificación, empaque, embalaje, transporte. Sin embargo, su realización total y parcial es la que depende de cada cultivo que presente ya sea algún daño o grado de descomposición. Los objetivos que se desean alcanzar sobre el manejo post cosecha son conocer fundamentos básicos sobre el manejo post cosecha de frutas y hortalizas. Los objetivos específicos, identificar los índices de madurez y procesamiento de las frutas y hortalizas. Determinar factores que influyen en el manejo de producción de zapote y brócoli. Les hablaré sobre la hortaliza brásica o larácea, comúnmente conocida como brócoli. Esta hortaliza es de clima fresco. Es considerada como uno de los vegetales más saludables del mercado, debido a una excelente combinación de vitaminas tales como vitamina B1, vitamina E, vitamina A, vitamina C, así como a su alto valor nutricional. La clasificación taxonómica de esta hortaliza es reino vegetal, Phylum Spermatophyta, división Magnoliophyta, subdivisión Angiosperma, clase Magnoliopside, subclase Dilenidae, orden Caparales, familia Cruciferae, género Brásica, especie Oleracea, grupo o variedad Italia. Como siguiente punto tenemos los factores de precosecha en el cultivo de brócoli. A continuación veremos uno de los factores más importantes en la precosecha, que tiene que ver con las variedades o híbridos a cultivar. Entre estos podemos mencionar la variedad Ehrlich-Zico, que es una planta de tamaño medio con una buena producción de brotes laterales. La variedad Waltz, productora de gran cantidad de brotes laterales durante un periodo de largo, es decir, este brócoli es de un periodo de más de 120 días. Tenemos la variedad Covert F1, que es semitemprana y de porte vigoroso, tallo robusto y alto, utilizado para congelación y producto de exportación. La variedad Lucat, esta variedad es precoz, por lo tanto es una planta de porte bajo, hojas partidas y abundante ramificación de pellitas o cabezas más pequeñas del brócoli. Esta planta al cultivar desde el periodo de mayo a junio, es decir 60 días. Una variedad morada, es decir, el color de este brócoli es morado fuera de lo común al color verde. Es una planta de porte alto con numerosas pellitas de color morado y se consume en fresco. Y la variedad Legacy. Otras condiciones o factores de precosecha son las condiciones edafoclimáticas, que es decir, nos van a indicar cómo será o los factores que van a influir en nuestra cosecha, es decir, la altitud del fotoperíodo, la radiación o horas luz, la temperatura y aquí podemos ver los rangos óptimos del cultivo de brócoli, la precipitación, es decir, que el cultivo de brócoli requiere de 800 a 1200 milímetros de agua durante todo su periodo de producción. La humedad relativa, la profundidad del suelo
de que tiene que ser al menos de 60 centímetros, de que su raíz llega de profundidad. La textura de suelo. Esta es una planta que tiene un amplio rango de texturas, tanto en suelos arenosos y suelos arcillo-limosos. Un pH del suelo que va de 3.4 a 8, pero su rango óptimo es de 6.5 a 7. Y la salinidad y sodicidad del suelo. Les hablaré sobre los índices de madurez y operación de cosecha. El brócoli es un producto que su cosecha es en un estado fisiológicamente inmaduro para así poder consumirlo. Como podemos ver en la imagen izquierda, la floración del brócoli tiene un color amarillo, así es como este cultivo tiene pérdida de valor comercial, ya no es apto para el consumo. En cambio, podemos ver en la imagen derecha el punto óptimo de cosecha del brócoli. Presenta color verde uniforme, la inflorescencia completamente cerrada. Este es un aspecto bueno para lo que es la comercialización. La cosecha se debe realizar durante las primeras horas de la mañana para evitar la deshidratación. Les hablaré sobre la clasificación para exportación y empaque del brócoli. Algunos estándares de clasificación son color, consistencia, tamaño. Las cabezas del brócoli deben estar enteras, deben ser firmes, libres de microorganismos, libres de plagas como son insectos, hongos. Para el empacado presenta una variedad, ya sea para exportación o para traslado al mercado. Como se ve en la imagen izquierda, el empacado a granel para transporte o almacenaje. En la imagen del centro podemos ver el empacado individual para venta en fresco. En la imagen derecha es para exportación, tiene que tener una buena presentación, congelado, empaque tipo doy pack. En el punto número 7 tenemos el preenfriamiento y condiciones del almacenamiento. El preenfriamiento empieza en el campo, donde está el cultivo y se cosecha. Un punto de enfriamiento o una forma de preenfriamiento es que se depositan en agua fría o agua a temperatura ambiente durante un periodo de 10 a 5 minutos. Como se observa en la imagen, las cabezas de brócoli son introducidas en una cubeta con agua a temperatura ambiente. Otra forma de preenfriamiento es que las cabezas de brócoli son preenfriadas en cajas de cartón con hielo en campo, pero estas tienen que ser llevadas al momento, transportadas hasta el centro de almacenaje. Una de las condiciones del almacenamiento sería que el brócoli se puede almacenar en atmósferas controladas con un contenido de 1 a 2% de oxígeno, con 5 a 10% de CO2, con intervalos de temperatura que van de los 0 a menos 5 grados centígrados y una humedad relativa de entre 90 a 95%. Esto le brindará al brócoli una mayor vida en anaquel al momento de ser vendido. En este punto de maduración y factores patógenos que atacan el brócoli, podemos mencionar que el brócoli es una planta sumamente precoz, ya que su punto de maduración de mercado es entre los 60 a 70 días. Es decir, esta planta no se consume cuando ya está maduro, sino que se consume de una forma inmadura. Otro punto que se puede mencionar es que la maduración también va a depender del híbrido. Por ejemplo, el híbrido Apolena F1, su periodo de maduración es a los 85 días después del trasplante. El Partenón es entre 70 a 80 días después del trasplante. El Maratón es 80 días después del trasplante. El Naxo 75 días después del trasplante y el Tritón es 80 días después del trasplante. Entre los patógenos que atacan al brócoli podemos mencionar el Brotitis cinerea. Es un hongo que produce podredumbres sobre las que aparece una pelusa de color gris o marrón pálida. Y tenemos también la Erwinia carotovora,
Es una bacteria que afecta en condiciones de excesiva humedad en el suelo y los lugares de almacenamiento y depósito del brócoli, y con una elevada temperatura. Genera una mancha color parda acuosa que se extiende desde los botones florales hacia el interior de la cabeza del brócoli. También podemos mencionar la Alternaria tenuis. Es ese tipo de hongo que genera pequeñas manchas oscuras sobre los brotes florales. Sobre estos hongos genera una pelusa de color gris oscura o negra, y al mismo tiempo aparece podredumbres esponjosas. Entre otros patógenos que pueden causar pérdidas post cosecha son el hongo esclerotina y la bacteria pseudomonas, que también afectan el brócoli en almacenamiento. Disposiciones sobre las tolerancias. Se admite un 10% en números que no cumplan con los requisitos para cualquier categoría, es decir, categoría extra, que es la más alta de exportación, categoría 1, que es la intermedia, y la categoría 2, que es la que se ocupa para el mercado informal. Siempre y cuando los incluidos en el 10% de este número de pérdidas, no más del 2% sufran de sobremaduración. Además que se admite 10% de variación por peso en cualquier clasificación que no cumpla con los requisitos de diámetro y longitud, es decir, peso y tamaño de las cabezas de brócoli. Contaminantes. Para las tres categorías existentes en la exportación de brócoli se deben cumplir con los siguientes requisitos. Metales pesados. El brócoli deberá cumplir con los niveles máximos para metales pesados establecidos en el Codex Alimentarius, es decir, cadmio con unos niveles de 0.05 miligramos por kilogramo de brócoli, plomo, nivel máximo de 0.3 miligramos por kilogramo de brócoli. También podemos encontrar que existe un requisito para residuos de plaguicidas, que el brócoli debe cumplir de acuerdo a los niveles máximos para residuos de plaguicidas establecidos también en el Codex Alimentarius. Higiene. Para este punto, los estándares de higiene y su manipulación están regulados según las secciones correspondientes a los principios generales de higiene de los alimentos CXC 1-1969 y con los demás códigos de prácticas recomendadas por las comisiones del Codex Alimentarius. Bajo los parámetros establecidos según las normas del Codex Alimentarius, el brócoli debe cumplir con los requisitos mínimos siguientes: agente microbiano, Escherichia coli y Salmonella, en categoría de 5 a 10, de clase 3 a 2, con un límite por gramo, que es decir, de 10 a la 2 y 10 a la 3 según cada microorganismo encontrado. Normas de exportación según el Codex Alimentarius. Tenemos la International Food Standard, que esta es una norma creada por grandes empresas de distribución alemanas y francesas que regulan los sistemas de gestión de la calidad de los alimentos. Este se creó con el objetivo de lograr la máxima seguridad en los procesos de fabricación y manipulación de alimentos. También tenemos la ISO 22000, que es un sistema de inocuidad alimentaria, que es una norma internacional fundamentada en los principios de los análisis de peligro y puntos críticos de control, desarrollados por el Codex Alimentario, y establece los requisitos que debe satisfacer el sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos. También tenemos el Sage Quality Food, es una serie de protocolos de manejo de inocuidad y calidad de los alimentos, basado en los lineamientos de HACCP y el Codex Alimentarius. Entre las conclusiones podemos mencionar que el manejo post cosecha influye en gran medida en la calidad de los productos que se desea obtener y exponer en el mercado. Los factores de post cosecha en frutas y hortalizas es de suma importancia tomar en cuenta tanto la tasa de respiración y la producción de etileno, ya que estos dos factores, al no ser controlados, pueden generar grandes pérdidas en almacenamiento. Y según el Codex Alimentario, hay normas estipuladas para cada producto que se desea exportar. Gracias por su atención prestada.